Vale. Pregunta 74 de PIR 94. PIR 94. En la terapia psicoanalítica, cuando los deseos inconscientes del paciente se actualizan sobre la persona analista, se llama 1. Resistencia, 2. Abreacción, 3. Proyección, 4. Desplazamiento y 5. Transferencia. La respuesta para esa pregunta es la 5. Transferencia. Pregunta 209 de PIR 94. ¿Cuál de los siguientes planteamientos corresponde al objeto transicional de Winnicott? Winnicott. 1. Es un objetivo interno del yo. 2. Representa el objetivo de la primera relación de forma indirecta y es anterior a la prueba de la realidad. 3. Representa un desplazamiento de un objeto externo. 4. Es la representación simbólica del primer objeto del amor. 5. Es la representación imaginaria de la relación con la madre. La respuesta es la 2. Representa el objetivo de la primera relación de forma indirecta y es anterior a la prueba de la realidad. Pregunta 234 de PIR 94. Freud participó activamente en la famosa polémica científica entre la escuela Salpetriere-Carnot y en la escuela de Nancy Bernheim. ¿Cuál es el contenido fundamental de la dicha polémica? 1. Las características del psiquismo inconsciente. 2. La naturaleza de la psicosis de la hipnosis. La naturaleza de la hipnosis y el papel de la sugestión. 3. La ética deontológica en el tratamiento de los alienados. 4. La entidad nosológica de la histeria traumática. Y 5. La utilidad terapéutica del análisis de los sueños. La respuesta para esa pregunta es la 2. La naturaleza de la hipnosis y el papel de la sugestión. 235 de PIR 94. En la interpretación de los sueños, Freud, en 1900, se denomina proceso primario al modo de funcionamiento mental característico de la actividad inconsciente, de la que el trabajo del sueño sería un ejemplo paradigmático. Este proceso primario tiene dos operaciones principales. 1. La transferencia y la interpretación. 2. Represión y repudio. 3. Proyección y introyección. 4. Desplazamiento y la condensación. 5. La detención de la percepción y activación del recuerdo. La respuesta para esa pregunta es la 4. La 4. El desplazamiento y la condensación. Pregunta 236 del PIR 94. En el modelo psicoanalítico de Jacques Lacan se denomina el estadio del espejo. A. 1. Un momento de la terapia psicoanalítica en el que el terapeuta utiliza la técnica de hacer espejo, reflejar las intervenciones del paciente. 2. Momento de la evaluación del sujeto humano en que, a través de una identificación primordial con la propia imagen, el niño anticipa una vivencia de unidad gestal precursora de la constitución del yo. 3.
Fase del desarrollo en cuanto a los comportamientos con carácter lúdico, en el que el niño juega a mostrarse y ocultarse, esconderse frente al espejo. 4. Fase evolutiva en el que el infante imita los gestos y movimientos del otro, presentando confusiones derecha e izquierda que se deben a su precario desarrollo de lateralidad. 5. Momentos de la terapia psicoanalítica del grupo en que se utiliza con mucha frecuencia la técnica de repetir en espejo el rol de un determinado participante. La respuesta es la 2. Momento de la evolución del sujeto humano en que, a través de una identificación primordial con la propia imagen, el niño anticipa una vivencia de unidad gestal, precursora de la constitución del yo. Pregunta 237 del PIR 94. ¿Cómo puede considerarse, según las concepciones psicoanalíticas, el estado maniático? 1. Como la racionalización de los deseos inconscientes. 2. Como la proyección de las angustias paranoides. 3. Como la sublimación de las pulsaciones inaceptables. 4. Como la negación defensiva de la depresión. Y 5. Como la disociación del estado anímico. La respuesta es la 4. Como la negación defensiva de la depresión. Pregunta 238 del PIB 94. ¿Cómo se denominan a los actos y palabras del analizado que se oponen al acceso de este a su inconsciente? 1. Reacción terapéutica negativa. 2. Resistencia. 3. Pasividad. 4. Negación. Y 5. Renegación. La respuesta es la 2. Resistencia. Pregunta 240 del PIR 94. ¿En qué hace especial hincapié la escuela estructural de Halley? 1. Los límites entre subsistemas. 2. El contexto ecológico. 3. El doble vínculo. 4. La jerarquía familiar. Y 5. La transmisión generacional. La respuesta es la 4. La jerarquía familiar. Pregunta 241 del PIB 94. Desde la perspectiva sistemática, ¿qué es la prescripción del sistema? 1. Una interpretación del síntoma. 2. Una intervención paradójica. 3. Una directiva simple. 4. Una forma de mantener la homeostasis. 5. Una técnica desarrollada para la escuela estructural. La respuesta es la 2. Una intervención paradójica. PIR 94, pregunta 242. ¿Cuáles son los procesos fundamentales que protagonizan el paso de la posesión esquizoparanoide a la posición depresiva? Melanie Lane. 1. La progresiva integración del objeto y el sentimiento de ambivalencia y la culpa consiguiente en la relación al mismo. 2. La elaboración melancólica del complejo de Edipo y el duelo patológico por objeto. 3. La restauración del self seguida de la conciencia de la pérdida del objeto. 4. La angustia ante la evidencia de la pérdida de contacto con la realidad. 5. El uso masivo de la identificación proyectiva y de la negación maniática.
La respuesta para esa pregunta es la 1. La progresiva integración del objeto y el sentimiento de ambivalencia y la culpa consiguiente en relación al mismo. Seguimos con preguntas de convocatoria 1995, del 95. Hemos leído de 94 y pasamos a 95. Pregunta 99. Del PIR 95. En el tratamiento psicoanalítico, ¿cuál es el objetivo de la interpretación? 1. Reducir la angustia del paciente. 2. Disociar la conciencia del paciente. 3. Sugestionar al paciente. 4. Hacerle consciente de lo inconsciente. 5. Hacer que el paciente controle intelectualmente sus conflictos. La respuesta es la 4. Hacerle consciente de lo inconsciente. Pregunta 100 del PIR 95. Hay una aportación teórica en la obra de Freud, en la que se articulan 3 líneas fundamentales de su indagación: la dinámica de la pulsión, el papel del yo y la naturaleza de la psicosis. ¿A qué aportación nos referimos? 1. La proposición de una nueva entidad nosográfica, las neuropsicosis de defensa. 2. La concepción psicoanalítica del delirio. 3. La concepción de la angustia señal. 4. La introducción del narcisismo. Y 5. La reflexión sobre el amor de transferencia. La respuesta es la 4. La introducción del narcisismo. Pregunta 101 del PIR 95. Dentro de la teoría psicoanalítica, ¿cómo se llaman los elementos del estado de vigilia del día anterior que se encuentran en la narración del sueño y en las asociaciones libres del paciente? 1. Recuerdos encubridores. 2. Sueños diurnos. 3. Restos diurnos. 4. Contenido latente del sueño. Y 5. Pantalla del sueño. La respuesta es la 3. Restos diurnos. Pregunta 102 del PIR 95. Según el modelo psicoanalítico, el analista debe escuchar al analizado utilizando la 1. Intelectualización. 2. Asociación libre. 3. Atención flotante. 4. Contratransferencia. Y 5. Ambivalencia. La respuesta es la 3. Contratransferencia. No, 3. Atención flotante. La respuesta es la 3. Atención flotante. Pregunta 103 del PIR 95. Experiencia emocional colectiva. Designa la forma de entender el papel de la transferencia en el proceso psicoterapéutico. ¿De cuál de los siguientes modelos psicoterapéuticos es claramente representativa? 1. De la técnica activa de Sándor Ferenczi. 2. De la psicología individual de Alfred Adler.
3 de la psicología interpersonal de Harry y Sullivan, 4 de la psicología analítica de Carl Jung y 5 de la psicoterapia psicoanalítica de S. Alexander. La respuesta es la 5. De la psicoterapia psicoanalítica de S. Alexander. Pregunta 104 del 1095. Desde el punto de vista psicoanalítico, la neurosis consiste en 1. Perturbación primaria de la relación libidinal, siendo la mayoría de los síntomas manifiestos tentativas secundarias de restauración. 2. Forma y adopta lo reprimido para ser admitido en la consecuencia reapareciendo en el síntoma y en el sueño. 3. La perturbación psicógena que se caracteriza por una disociación de la realidad con replegamiento sobre el mismo y predominio de una vida interior. 4. Proceso en virtud del cual el sujeto, de un modo más o menos fantasmático, introduce y guarda un objeto dentro de su cuerpo. Y 5. Afección psicógena cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico, constituyendo un compromiso entre el deseo y la defensa. La respuesta para esa pregunta es la 5. La neurosis es una afección psicógena cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico, constituyendo un compromiso entre el deseo y la defensa. Pregunta 105 del 1095. La otra transferencia se refiere a... ¿A qué se refiere? 1. Sentimientos positivos y negativos que el terapeuta experimenta hacia sus clientes, los que pueden interferir en la exactitud de la interpretación que hace el terapeuta. 2. Proyecciones inconscientes que hace el paciente frente a la interpretación del terapeuta. 3. Una reacción emocional indeseable en el terapeuta que sin embargo puede en ocasiones ser beneficiosa, siempre este no sea consciente de ella. 4. Al desplazamiento que hace el cliente de imágenes infantiles o experiencias de relaciones anteriores hacia la figura del terapeuta. Y 5. La evocación del sentimiento amorosos hacia el terapeuta frente al cliente, el paciente. La respuesta es la 1. La otra transferencia se refiere a los sentimientos positivos y negativos que el terapeuta experimenta hacia sus clientes, los cuales pueden interferir en la exactitud de la interpretación que hace el terapeuta. Pregunta 115 del 1095. La prescripción del síntoma es uno de los instrumentos del terapéutico utilizado en la terapia sistemática y que consiste en 1. El terapeuta nota de forma positiva no solo el síntoma del paciente, sino también el resto de comportamientos sintomáticos de los distintos miembros de la familia.
2. El terapeuta hace una redefinición del síntoma y prescribe tareas con el objetivo explícito de eliminar todas las conductas sintomáticas. Me duele la garganta. 3. El terapeuta utiliza la prescripción paradójica del comportamiento sintomático. 4. El terapeuta prescribe las conductas sintomáticas de los distintos miembros de la familia con el propósito de verificar su complementariedad. Y 5. El terapeuta hace prescripciones metafóricas que promueven un cambio a nivel de toda la familia. La respuesta es la 3. El terapeuta utiliza la prescripción paradójica del comportamiento sintomático. 116. Pregunta 116 del PIR 95. Desde el punto de vista sistémico, que determina el estancamiento relacional, factor a diagnosticar en una consulta terapéutica. 1. El comportamiento de uno de los padres. 2. El comportamiento de ambos padres. 3. El comportamiento del sujeto que muestra síntomas psicopatológicos. 4. La presencia de un tercer miembro, de un miembro de la tercera generación en el desarrollo de la vida familiar. Y 5. Está determinado por criterios tanto externos como internos a la psicopatología a los individuos participantes en un sistema familiar. La respuesta es la 5. Está determinado por criterios tanto externos como internos a la psicopatología de los individuos participantes en un sistema familiar. Pregunta 117 del PIR 95. La teoría sobre la esquizofrenia llamada doble vínculo es obra de 1. Bateson, Jackson, Halley y Wheatland. 2. Servini y Minuchin. 3. Freud y Adler. 4. Skinner. 5. Es anónima. La respuesta es la 1. Bateson, Jackson, Halley y Wheatland. Pregunta 118 del PIB 95. Se defiende la paradoja terapéutica o otra paradoja como aquella intervención en que 1. Se prescribe explícitamente el síntoma o se fomenta con la intención de hacerlo desaparecer. 2. Se prescribe explícitamente el síntoma y se fomenta con la intención de que el paciente obedezca. 3. Se prescribe el paciente abandone el síntoma. 4. Se prescribe a la familia del paciente e ignore la sintomatología. Y 5. Se prescribe el fármaco más indicado. La respuesta para esa pregunta es la 1. Se prescribe explícitamente el síntoma o se fomenta con la intención de hacerlo desaparecer. PIR 95, pregunta 119. Desde el paradigma sistémico y en su evolución actual, 1. Se niega al individuo completamente. 2. Se acepta al individuo desde el punto de vista intrapsíquico. 3. Se admite únicamente al individuo como ente biológico. Y 4. Se acepta al individuo solo en su relación de pareja.
Y 5. Se reconoce la autonomía del individuo y se le incluye en su propia red de relaciones. 119. La respuesta es la 5. Se reconoce la autonomía del individuo y se le incluye en su propia red de relaciones. Pregunta 150 del PIR 95. ¿En cuál de sus escritos presenta Freud su teoría sobre el eros y el thanatos, entendidos como pulsiones de vida y muerte? 1. Más allá del principio del placer. 2. Tótem y tabú. 3. El malestar de la cultura. 4. El porvenir de una ilusión. Y 5. Introducción al narcisismo. La respuesta es la 1. Más allá del principio del placer. Pregunta 256 del PIR 95. La respuesta verbal, mediante la cual el terapeuta describe las posibles discrepancias, conflictos, mensajes mixtos de sentimientos, pensamientos o acciones del paciente, se denomina 1. Confrontación. 2. Interpretación. 3. Encuadre. 4. Clarificación. Y 5. Instrucción. La respuesta es la 1. Confrontación. Confrontación. Hemos leído preguntas del PIR 94 y PIR 95. 94 y 95.